Gracias, David. Que Dios te bendiga mucho. Que la paz del Señor sea con todos. Y que Dios tenga misericordia en esta noche de todos. Y que ese manto de su amor y su cariño nos envuelva para que los fríos que pasamos a veces en el alma se evaporen, se quiten y podamos sentir el cariño de Cristo en nuestra vida. Gracias por el cariño que se me da. Yo no sé, tengo por aquí unos versículos. Yo lo que tengo es lo que Dios me da, porque no tengo nada más que lo que Dios me da. Y bueno, yo quisiera desear que el Señor esta noche llenara las vidas de amor, de cariño y de fuerza, de orientación, de una administración sana, que sane el alma, que quite las cargas que hacen daño, que sane las heridas de la guerra espiritual y las incomprensiones, que también las quite, que sintamos la comprensión de Dios, que todo lo comprende, y que mejor manta que la suya para quitar nuestro frío y llenar nuestra alma de su santo amor. Es lo único que nos mantiene en este camino, amor y la administración de Dios. Yo tengo dos pasajes que leer cortos. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 18. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y el otro pasaje está en Mateo 11:25, donde dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Parece que no hay una connotación teológica entre los dos pasajes, pero sí lo hay, porque lo que predetermina en los dos es que Dios es el dueño de Samuel y Cristo es el revelador del Dios del Dios su Padre, y revela algo que establece antes del tiempo. Jesús se dirige a su Padre y le dice: Te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Pasado. Está hablando desde cuando empezaron a hablar ellos, entre ellos, para establecer, manifestar, concluir, llevar a cabo la gran obra de manifestar su iglesia en la habitación del tiempo, para luego meterla en la eternidad y que allí administre lo que Dios quiere que administre la iglesia del Señor. Reunión de gentes nacidas de nuevo,
renacidos por simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, para una herencia reservada en los cielos para nosotros, que es inmarcesible, incorruptible, incontaminada, y que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar dicha salvación, dicha herencia, dicha gloria. Cuando Samuel está con Elí allí en el templo, lo trajo su madre cuando lo destetó. Cuando estuve en Israel me enteré que el destete era a los 12 años. Estábamos en un hotel en Jafra y había una fiesta por allí en uno de los salones, y me acerqué, abrí la puerta y salió uno con mucho cariño. Esto es privado. Vi un niño y una niña, una orquesta y muchas mesas y mucha gente celebrando un acontecimiento. Digo, por favor, ¿podría usted ser amable de contarme lo que está pasando? Está ocurriendo la fiesta del destete. Él ha cumplido 12 años y ella 13. Han salido de la autoridad materna y han entrado en la autoridad paterna. Ese es el destete. Cuando ya no se preocupa la madre de ellos, sino pasa la responsabilidad al padre. Por eso cuando Cristo llega a los 12 años, ya se aparta María y le pregunta a José, ¿dónde está el niño? Porque ya era José el que tenía que ser el responsable de cuidarlo. Cuando se lo lleva, cada año le bajaba una túnica porque crecía. Pero en uno de esos años, cuando él era adolescente todavía, desciende Dios y le llama, Samuel, Samuel. Él creía que era Elí. Ese camino de profeta no lo escogió Samuel, lo escogió Dios. Ese camino donde él ejerció 3 ministerios, juez, sacerdote y profeta, lo escogió Dios. Cuando se le aparece a Jeremías, cuando tenía 18 o 20 años como mucho, y le dice, antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En la gestación se estaba gestando un profeta. Y no solamente estaba cuidando esa gestación de ese feto en ese vientre de esa mujer, la madre, sino que lo estaba cuidando Dios. Porque Dios tenía un plan predeterminado para él. En el libro de Gálatas, el hermano Pablo dice, y cuando le pareció bien que me apartó desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles. El cielo es el que tiene dominio sobre todo. En vano ver a la guardia si él no vela, nada es el que riega ni el que planta, sino Dios que da el crecimiento. Que mano trabajan los que edifican, si no edifican, Señor. Yo no puedo cambiar un corazón, solo Él. Yo solamente veo la apariencia de una vida, pero Él ve todo lo que hay dentro. En el libro de los Hebreos, capítulo 6, habla de 2 tierras. La tierra que es regada y sembrada y da fruto viene a ser bendecida. Pero la tierra que es sembrada y regada y da espinos y abrojos viene a ser maldecida. Las dos reciben lo mismo, pero una calidad de la tierra es diferente a la calidad de la otra. En Dios nunca habrá problemas, ni en perdonar, ni en comprender nuestra situación. En Dios no hay ningún problema en que vayamos a Él y se lo digamos como se lo digamos, Él lo entiende. Bien dice la Biblia, antes de que la palabra esté en tu boca, ya la sabe, ya la conoce toda. Porque Él sabe cómo somos, por dónde pasamos, lo que nos pasa,
nuestros momentos de soledad, que nadie lo sabe nada más que Él, esas tristezas que a veces vienen sin saber cómo, esas soledades que a veces nos producen frío en el alma, esos momentos que necesitamos una administración muy especial. He leído que iba creciendo, pero Jehová, el Señor, estaba con él, cuidando cada año que crecía, cada mes, cada sueño que dormía, lo estaba administrando. Cuando él creía que era Elí que le llamaba, retrocedamos un poco atrás, va 3 veces y le dice, cuando oigas esa voz, dile, he aquí tu siervo Jehová habla, que te oigo. Y dice que cuando esa vez llegó, se paró el Señor al lado de la cama de Samuel. Era un jovencín, era un niño, pero es que el cielo había prefijado, determinado a ministrarle palabra para que el pueblo fuera cubierto con una palabra de revelación divina y de procedencia del trono de Dios. Cuando el trono de Dios nos administra, se nota, se siente la calma, siente el ruido, pero un ruido apacible, como le pasó a Elías. No estaba ni en todo aquello que pasó, del fuego, el terremoto, el viento recio, estaba en un silbo apacible. Y cuando llega eso, se cubre el rostro con su manto y oye la voz del eterno Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo por ti. Me quieren matar. No temas, vuelve por el mismo camino. Cuando nos pasa algo en la vida, como a Elías, y hacemos un camino largo y nos hemos equivocado porque ha sido un momento de temor, una ansiedad, problema, que lo quería matar Jezabel. Le hace volver por el mismo camino, pero con una vida especial, unas determinaciones especiales. Eliseo en tu lugar, Jehú y Azael, 3, para destruir toda la obra de Acaz y Jezabel y no quedar nada. Él tiene los instrumentos para hacer la labor que él quiere hacer. Claro, hay una sabiduría, hay un llamado que le llama el supremo llamamiento de Dios, que lo dice Pablo. Hay una Jerusalén celestial, hay el cuerpo de la humillación nuestro, semejante al cuerpo de la gloria suya. Hay una sabiduría guardada que ahora por medio de la Iglesia es dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Todo eso el cielo ya lo tiene hecho antes de que naciéramos ninguno. Y cuando nos hemos nacido y hemos entrado, ha venido el Evangelio bendito aquí a este país y nos ha empezado a llamar al Señor, el Señor, con determinadas prefijadas sabidurías, revelación, dones preparados para llevar a cabo la obra, pero tiene que trabajar nuestro corazón. Hay la palabra esa y dice, no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Samuel y fue conocido como fiel profeta de Jehová en todo Israel. ¡Viva Dios! Fiel. La palabra fiel se determina cuando el corazón está inclinado inclusivamente hacia un punto. Ese punto es una persona y esa persona bendita es Dios. Ese corazón no está en el ministerio, está en la persona dueña del ministerio. Cuando ese corazón está dentro de esa bendita persona que me llama una salvación tan grande, que dice la Biblia, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?
Un jardín descuidado, las rosas se mueren, se mustian, dejan de dar perfume. Tenemos que cuidar la salvación. Y según el hermano Pablo, con temor y temblor. Pero también dice Pablo, fortalecidos con todo poder, para toda paciencia. Para toda paciencia, muchas clases de paciencia. Para soportar un problema de salud, para soportar algo que ha ocurrido en la vida, que nos hace daño, para soportar la paciencia, para toda paciencia y longanimidad. Y luego suelta una frase San Pablo, y nos hizo aptos. Si no nos hace aptos, no podemos participar de la herencia de los santos en luz. Pero nos hizo aptos, y todo eso lo hace el Dios Padre. Y el Dios Padre nos libera de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Cuando el cielo ha tomado determinaciones sobre una nación, sobre las personas que componen el cuerpo de Cristo, y los ha llamado con un llamamiento santo y celestial, como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo es Dios. Dios perdona. Dios da la solución. Cristo es la solución. ¿Dónde tiene que ir? A la cruz del Calvario. ¿Qué le tienen que hacer? Escupir en la cara. Llamarle demonio, príncipe de los demonios. Flagelarle. Lo machacaron, padrecico de mi vida. Al Cristo vivo. Todo por llevar a cabo el plan de Dios. ¿Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos? Sí, Padre, porque así te agradó. Nadie conoce al Padre nada más que el Hijo, y nadie conoce al Hijo nada más que el Padre. Hay una revelación, hay una unidad perfecta entre el Dios hecho carne, Dios fue manifestado en carne, grande es el misterio de la piedad, y el Dios que está ahí, que es el Padre. Pero el Espíritu Santo está sobre Cristo, y luego pasa sobre los 120, y luego sobre los 5.000, y luego sobre los 3.000, o los 3.000 y luego 5.000, y así sucesivamente va viendo pentecostales, unciones derramadas. El Espíritu Santo se derrama, guía, transforma, hace nacer de nuevo, y la bellísima palabra nos hace renacer, como dice Pedro, no con corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la obra del Señor en el mundo no pertenece a ninguna misión, ni tampoco pertenece a ningún hombre. Pertenece a un plan prefijado y escondido por Dios y revelado por medio de Cristo, que es el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando dice San Pablo, a mí el más pequeño de los santos, me dio la gracia de administrar las riquezas inescrutables del Evangelio de Cristo. ¿Cuánta gloria determinó haber en San Pablo, que escribió nada menos que esas epístolas, que esas cartas? Pero ese Pedro, ese Juan, ese Lucas, pero y hasta llegar aquí, ese Juan el Bautista, que le cortan la cabeza, porque hasta ahí llega la ley. Pero ya le cortan la cabeza, deja de gobernar la ley, y quien gobierna es la otra cabeza, que es la cabeza de la Iglesia sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas que te pertenecen, cristiano y cristiana. Una enfermedad, un problema económico, un problema familiar, un problema de luchas, abundancia de presencia que se necesita, todo está en el amor del Dios Padre ya determinado, medido y preparado. Por eso nadie puede parar esta obra.
Nadie puede romper esta obra. Ha habido muchas persecuciones, desde el siglo I hasta el siglo XXI que estamos ahora. Ha habido muchas persecuciones, muchas muertes de muchos cristianos. Las matanzas del siglo I, y luego el otro siglo, luego la Santa Inquisición, luego, bueno, ha sido terrible hasta llegar aquí. Pero ¿han podido frenar el avance de la Iglesia? ¿Han podido parar la manifestación de la obra que Cristo hace en la vida del creyente? No. ¿Han podido parar a los siervos que Él llama ya con una medida preparada para el llamado que tiene, para abastecerle lo que necesita, desde lo espiritual hasta lo económico, hasta el hogar, hasta la familia, la salud, la libertad? El desarrollo de la provisión divina nunca falla. Para eso solo necesitamos tener fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es imposible vivir sin oración. No sirve con leer la Biblia 7 horas. Para que sirva la Biblia leer 7 horas, hay que orar como mínimo 5. 5 para regar el crecimiento de lo que leo, para entender lo que dice en cada texto, escondido detrás, en cada frase. Encontrar el rema de Logos, el espíritu y la vida de la palabra. El abastecimiento que necesito para la recomposición de mi vida y de mi hogar y de mi familia, y de ver la obra como se vertebra, miembro a miembro. Dice la Biblia que según la actividad propia de cada miembro, para ir edificándose en amor. El final de toda administración es el amor. Sea para cantar una alabanza, el amor. Sea para predicar, el amor. Sea para ir al culto, sentarme, escuchar, el amor. Para saludar a los hermanos, el amor. Dice algo Jesús: aprender de mí. Ser mansos y humildes de corazón. No sirve con una apariencia de piedad. No sirve con encogerse de hombros y tener la Biblia debajo del brazo. No sirve con hablar del Señor. Hay que, en el corazón, tener una cosa que se llama la humildad de Cristo, la sencillez de Cristo, la simplicidad de su grandeza en el corazón, la naturaleza de Él, la esencia del amor de Dios, la virtud de la palabra eterna, las corrientes sagradas del agua cristalina del Dios Padre, administrada por Cristo, el Espíritu, la palabra, la Iglesia, para que las raíces de la Iglesia están escondidas hacia abajo, que no se ven, sean alimentadas por la vida del Dios vivo que da crecimiento. Cuando Él dice que en vano trabaja el que edifica, si no edifica el Señor. Es que nadie conoce a una vida nada más que Dios. Nadie conoce el problema de cada hogar nada más que Dios. Nadie conoce la vida de cada siervo nada más que Dios. Solo Dios sabe lo que pasa en cada casa, lo que ocurre con los hijos o con la familia completa, no hace falta enumerar. Cada uno sabe lo que hay ahí, pero el que conoce la verdad verdadera, íntegra, desde las entrañas del corazón, ese es Dios. Por eso Él no se equivoca al que llama. Lo que pasa que el llamado tiene una meta que alcanzar, un camino que andar. No puedo coger el camino que más me gusta o que yo quisiera coger. Si no coge Dios ese camino, crezco, pero no como tiene que ser.
No me puede justificar, porque al que llama justifica, y al que justifica glorifica. 3 escalones de gloria, pero tiene que llamar. Llamar a barrer, pues a barrer. Llamar a fregar, a fregar. Me refiero a la capilla, a limpiarla. Había una persona que preparaba la Santa Cena. Con qué cariño traía los instrumentos, Padre. Me acuerdo de aquella persona y me llena el alma. Qué fiel, qué ternura tenía, con qué cariño lo dejaba encima y luego se apartaba para dejar el lugar a otros que tenían que levantarla y presentarla a Dios, que no era su trabajo. Cuando no nos salimos de la determinación que Dios ha determinado para Samuel, hay un triunfo, hay una justificación, hay una proyección de protección. Cuando Saúl desobedece y se va detrás de Samuel para que le honre detrás de los ancianos y le tira del manto y se rompe, el profeta le dice: así ha roto tu reino de ti y se lo ha dado a uno mejor que tú. Y sigue llorando por Saúl. El hombre que es llamado por Dios carga por la obra, carga por la determinación de un hombre que no ha obedecido a Dios. No lo apunta con el dedo, está regando el suelo de lágrimas. Su vida está llorando. Que tiene que decirle a Dios: no llores más por él, porque ya me he provisto uno. Tienes que ir a tal sitio y ungirlo. Y le dice Samuel: si se entera Saúl, ya sabes, me quita la vida. No, tú dile que vas a sacrificar, como era sacerdote, que podía sacrificar. Pues él, así, Dios lo guardó. La sabiduría que Dios tiene para el fiel en el camino que Él ha determinado está el abastecimiento de la protección divina de Dios para protegerte, para protegernos. Y así sucesivamente en la vida de cada siervo siempre había una protección de Dios. Cuando Absalón se rebela contra su padre David y le quita el reino y se va llorando por el torrente del Cedrón y además iba descalzo. Usai Arquita se va con David, Ahitofel se queda con Absalón. Cuando ve David a Usai Arquita, le dice: vuélvete y dile que estás con él. Pero Señor, haz lo que te digo, porque si no entorpece Jehová el consejo de Ahitofel, mañana soy muerto. No tenía al ejército, ni a su hijo que quería el trono a la fuerza. No, tenía temor a la sabiduría que tenía Ahitofel, porque muchos de los triunfos de David salieron del conocimiento y de la sabiduría de la estrategia de Ahitofel. Se vuelve Usai Arquita. Yo estoy contigo, le decía a Absalón. Y le dice como hacía su padre, David: Ahitofel, ¿qué haremos? Haz esto y esto. Y dice Usai Arquita: esta vez, porque siempre había acertado, esta vez no ha hablado bien, por esto. Y la cuestión es que Dios entorpece el consejo de Ahitofel y sale a flote el consejo de Usai Arquita. Cuando Ahitofel ve eso, se va a la casa, montado en su asnillo, ordena su casa, busca un buen árbol, una buena rama, una buena soga y se ahorca, porque sabe que mañana el que va a morir es Absalón. Y claro, viene Ahitofel viene David, y lo liquida. Quiero decir con esto que cuando el cielo protege a alguien, por muy complicado que sea el problema que tiene, hay apaño. En Dios hay solución. En Dios siempre hay arreglo. Hay abastecimiento de pan, de comprensión de pan, de alimentar el alma, de pan, de llenar el corazón, de pan, de poner ilusión en la vida, de pan, de llenar la boca de risa, de pan, de darnos el gozo de la salvación abundantemente, de darnos abundantemente y sin reproche
sabiduría del cielo para seguir adelante, para entender sus caminos, para comprender su amor. Pero Dios tiene que marcar la pauta de nuestro llamado y nosotros obedientes al llamado. Fieles, esa palabra fiel es muy importante. Hay una definición clara de lo que es infidelidad. En el Lucas 16, el mayordomo infiel disipaba los bienes de su señor. Cuando uno no es fiel, se disipa la administración de Dios, se disipa la unción de Dios, se disipa el gozo de la salvación, se disipa el triunfo sobre los enemigos. La fidelidad es la fuerza, es la energía de Dios mismo en nuestra existencia que nos hace avanzar, conquistar, repoblar, llenar un campo de matices, de plantas, de flores, y me refiero a la administración en una iglesia, en una nación, en el mundo. Pero tenemos que ser llamados por Dios. Dios tiene que coger el camino que tiene que andar Samuel. Dios tiene que coger el camino que tiene que meterse Jesucristo. He aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ofrendas y holocaustos no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Cristo vino a salvar y buscar lo que se había perdido. Cristo vino con determinaciones como deshacer la obra del diablo. Cristo vino a clavar el asta que nos era contraria. Cristo vino a destruir el que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte, eso es el diablo. Cristo vino a despojar principados y todo eso y marcar un camino de victoria a la iglesia, donde el abastecimiento del poder y de la autoridad que tiene Cristo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. No te va a faltar nada del cielo, ni tampoco te va a faltar nada en la tierra. El respaldo, la fuerza, la gloria del respaldo del cielo. Porque estás en la voluntad determinada. Dice, ¿escondiste estas cosas? Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué agrado sintió el Padre en esconder todos estos misterios del Evangelio y revelarlo a los niños? ¿Por qué decía a los niños? Un niño no tiene ambiciones, no tiene sueños astrales y de viajar por el universo, el celuloide de ser una estrella. No. Un niño con un caramelo es feliz. Un niño con un globo se llena de risa. Un niño es la inocencia. Los niños es el abono que abona la tierra para que no sea del todo corrompida. En los parques, cuando veo a los niños jugando con una pelota, subiéndose por los columpios y todo eso, esos pequeñajos que hay, con esa risa, con esa carcajada tan limpia, eso es lo que impide que el hombre se convierta en un animal feroz. En los niños está lo que a Dios le agrada. Jeremías le dijo, soy un niño. Samuel, cuando le habló, era todavía un jovencín. Jeremías era otro jovencín. De los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Si no os volvéis como un niño de estos, no entréis en el reino de Dios. Porque en un niño no quiere un trono, quiere un juguete. Por eso cuando veo estas cosas en la administración del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo en la Biblia, que con los pequeños está la gloria de Dios, está la revelación divina, está el crecimiento de Dios, está el abastecimiento de todo lo que uno necesita. Cuando veo eso, me lleno, me quebranto, a veces salgo llorando y le digo, no comprendo. ¿Por qué moriste? Tuviste que morirte así, de esa manera.
No lo entiendo. Escupir su rostro, sus mejillas como fragantes flores. Oh, por Dios. Todo él codiciable. Dice la Iglesia en Cantar de los Cantares, es el libro más espiritual que hay en la Biblia en cuanto a la relación entre el esposo y la esposa, la Iglesia y Cristo. Mi amado es para mí como un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. La mirra se usaba para inmortalizar el cuerpo que estaba ahí, lo inmortalizaban. Era parte con mirra. Y ahora él se compara por el Espíritu a la mirra, que entre los frutos que tiene la Iglesia como madre, que sabía amamantar, abastecer a los recién nacidos, con testimonio, con cariño, con simplicidad, sin arrogancias, sin violencias, con el cariño bendito y con el amor bendito de Dios, está en ella reproduciéndose, abasteciendo, entrando la inmortalidad de Cristo. Lo mortal se vestirá de inmortalidad, lo corruptible de incorrupción. Entonces, si todo esto dependemos del cielo, nosotros tenemos que hacernos una pregunta, un examen. ¿Estoy en el camino determinado por Dios para mí? ¿Tengo un llamado que puede justificarme, glorificarme? Dice Pablo, gloria a Dios en mí. Porque Pablo no iba delante de Dios, era Dios que iba delante de Pablo. Y cuando él administraba, veían a Dios, no a Pablo. Y glorificaban a Dios. Cuando uno quiere ir delante de Dios y usarlo para que le respalde y ser justificado, entonces dejamos a Dios atrás. Le damos el segundo lugar. Y nosotros queremos copiar el primer lugar. No se puede hacer eso. Hay que dejarle a Dios el primer lugar. Qué maldad estar en tercero, en cuarto, en quinto, pero que Dios vaya adelante, arriendo el camino, prendiendo los enemigos, preparando el terreno. Dice la Biblia, en el Salmo 23, que hay muchos misterios en ese salmo, porque cada día me quebranto y encuentro cosas que solo encuentro un dedal de agua y me hace llorar. Tú me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Para que David andara en la justicia, lo tenía que guiar Dios en ese camino, por amor a tu nombre, por amor a Dios mismo, porque lo ha llamado. Yo le voy a justificar, glorificar, bendecir. Pero yo te voy a guiar. Para que yo pueda hacer eso contigo, tengo que guiarte por sendas de justicia. Es que es impresionante cómo trabaja Dios. Me tiene que guiar por sendas de justicia, porque si no, me desvío a la injusticia. Me engaña el enemigo. Pero con la revelación de Dios, la sabiduría de Dios, el misterio que está oculto a los sabios y entendidos y se los revela a los inocentes, a los que no tienen ambiciones, al que solo quieren a Cristo. Y le dicen, Señor, tú eres el dueño mío de mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Como dice en Tesalonicenses 1, 5:23, me parece, si no está por ahí cerca. El Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él hace un trabajo interior, el espíritu es lo más interior. Luego está el alma que la trabaja y luego el cuerpo que lo sigue trabajando. Y nada menos que lo santifique por completo. Una obra terminada, empezada y terminada, llena de gloria, para ir al final, a donde nos mostrará en la eternidad, que es esta que se levanta como el alba. El alba, la noche se marcha, la oscuridad fuera,
que viene un día santo y eterno. Oh, cuando levante a la Iglesia el Cristo de gloria, se levante hacia arriba con los que vienen y allá, gloria a Dios, y nos presente delante del Padre lo que tanto ama a Dios, como dice en Efesios, según los escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nacimos de un afecto del Dios Padre, y tanto nos ama que cuando estemos con Él será completamente el gozo lleno de su existencia eterna de Dios, su vida, su corazón. Voy a usar esta frase. Oh, hermanos, cuánta felicidad vamos a traer a Dios, cuánta gloria vamos a darle cuando estemos allí. Qué gloria más acabada y perfecta en la Iglesia. Cuando dice en el capítulo 1, versículo 15 en adelante, hablando de la Iglesia al final, en el 21 y 22, creo que está por ahí, se está cerca. La Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuánta gloria no habrá en la Iglesia que es la plenitud de Él? ¿Quién es el creador de todo? ¿Y quién sustenta todo? Jesucristo. ¿Dónde habrá más gloria? ¿Dónde estará la plenitud de Él? En la Iglesia. ¿Qué hay en la Iglesia? Por medio de las grandísimas, benditas promesas de su palabra, nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Solo se lo dice a la Iglesia. A nadie más. Dice en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios ahora sea dada a conocer por medio de la Iglesia, cuanto más niños, cuanto más inocencia, cuanto ausencia de ambiciones y de protagonismos estrellados en el celuloide de estrellas. No. Ni buscando fama, ni buscando lugares altos, buscando el monte Calvario, la cruz de madera, la sangre que mancha, que cae del cuerpo del Cristo, mirándole, llorando, postrado ante la cruz, darle gracias porque esa muerte es la que me ha dado la dignidad de llamar al Dios Padre, Padre, y ser adoptado por medio de esa muerte de Jesucristo. Y así el cielo abasteciendo nuestra vida, y así el cielo alimentando nuestra existencia, vamos a caminar con paz por la tierra, sabiendo que el crecimiento lo da Dios, y fue creciendo porque Jehová estaba con él. Sí, Padre, porque esto te agradó. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Andemos en el agrado del Dios Padre, que nos quiere tanto, que dio a su Hijo. Y hay un texto que me cuesta trabajo hasta decirlo, porque es que yo no lo acabo de entender. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Oh, por Dios, dale gracias por ser de Cristo, dale gracias porque te llamó, dale gracias, oveja, que eres del eterno pastor. Dale gracias que el cielo te abastece lo que necesites, ya sea interior, ya sea de sentimientos, ya sea de fuerza interior, ya sea del pan de la mesa, ya sea el pan de la mesa del alma, ya sea que el hogar esté vertebrado en la divina voluntad de la palabra. Deja que te administre, deja que te guíe, deja que te pastoree. Hay un versículo en Hebreos que se llama el gran pastor por la sangre del pacto eterno. Deseo de corazón que la paz del Señor sea con todos, hermanos. Yo simplemente, no sé, lo que he podido, no sé si he hecho bien, aunque sea uno, eso ya sería maravilloso, pero termino con esta frase. ¿Qué pasará
cuando estemos en el cielo, delante de nuestro Padre Celestial. ¿Qué ocurrirá cuando le veamos tal como Él es? Juan dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Capítulo 1 de Primera de Juan. Cuando Él se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Le veremos tal como Él es, porque le veremos tal como Él es, su verdadera identidad. Que está en Él. Nadie conoce al Padre, nada más que el Hijo. Pero entonces la Iglesia conocerá a nuestro Padre. ¿A qué cumbre de gloria nos ha llamado? Pablo le llama al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo lo de atrás me olvido de todo. De milagros, de iglesias, de ministerios, de experiencias, de conversión, todo. Y me agarro a lo que fui agarrado para ver si logro llegar al premio de la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Depende del cielo. Humíllate al cielo. Gánate la confianza del Dios del cielo en humildad, sencillez, en amor. Que Dios os bendiga.